Hola a todos, bienvenidos al primer video de este canal de YouTube. Hoy vamos a estar viendo el mazo de Mihawk muy rápidamente. La idea es repasar rápido las cartas que tiene y ver algunas partidas y ir comentándolas. El mazo de Mihawk se trata de un líder que gana 1000 cuando el líder oponente tiene el atributo Slash, es el que está arriba, ¿no es cierto? Y una vez por turno podemos girar cualquiera de nuestras cartas, ya sea un don, un stage o un personaje. También podemos restear al líder. Y si es que existe un personaje de coste 5 o más en juego, esto también puede ser del oponente, así que es una es un detalle que de repente puede darse en alguna partida. Podemos parar 3 dones, podemos desrestear, activar 3 dones. Pero tras hacer eso no podemos jugar más personajes. Sí podemos usar esos dones para bajar ya sea el stage o algún evento, pero no podemos volver a jugar personajes. También obviamente los podemos usar para pegar más fuerte. Esta lista, hay a grandes rasgos dos tipos de listas que se están manejando. Una como esta, que está muy enfocada a bajar un mono o un personaje por turno, por curva, muy parecido a lo que era el Chunks rojo, para los que juegan hace más rato. Y eh, hay otra que utiliza muchos más buscadores para tener siempre, o para tratar de asegurar más la curva, que se dice cuando uno juega con las cartas que valen justo la cantidad de dones que uno tiene en cada turno. Entonces, a grandes rasgos, tenemos Perona que nos permite buscar eventos o cartas tipo Slash. Tenemos este Counter 2K que sirve porque al final del turno es obligación activarlo y al activarlo no le pueden atacar, entonces siempre nos sirve como una carta más que podemos restear por nuestra habilidad o por otras cartas que nos pide restear el mazo. Tashigi, muy buen counter 2K que además le da protección a nuestros personajes. Esto en el meta hay algunas cartas que son claves que podamos salvar, eh, como por ejemplo la Carrot. Carrot es una carta muy pesada, que todos la conocen, me imagino, pero on play y cuando ataca hace que uno de los personajes oponentes de coste 7 o menos no pueda activarse en la fase de refresco del oponente. Eso quiere decir, a efectos prácticos, que el personaje queda resteado y no puede activar el blocker o no puede atacar el próximo turno. Em, Esta Tashigi es una de las cartas nuevas, que tiene protección incluida cuando quiere ser removido. Si fuera a ser removido por efectos del oponente, nosotros tenemos la capacidad de restear alguna de nuestras cartas a cambio. Ahí es cuando una Kikunoyo o el Stage o algún Don libre, etcétera, algún personaje que no haya atacado el turno anterior, nos puede servir. E incluso, y este es un tip, esta carta se puede salvar a sí misma. O sea, podemos restear Tashigi para salvar a Tashigi. Eh, y tiene un Active Main que también es muy poderoso, que podemos restear dos cartas y darle 2000 hasta el final del turno del oponente. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces van a ser dos dones y sería casi lo mismo que ponerle dos dones a este personaje, pero con la salvedad de que cuando uno pone dones, ¿no es cierto?, se acaba en el turno de uno y estos 2000 quedarían para hasta el turno del otro, sino que acá tenemos la capacidad también de girar personajes pequeños como por ejemplo la Perona, como por ejemplo Kikunoyo que tengamos en juego, para darle 2000 y que quede un 5-8000 hasta el turno del oponente, lo cual es muy fuerte y impide que lo remuevan fácilmente porque tenemos la protección por un lado del efecto que está arriba, ¿no?, del primer efecto que les leí, y en los 8000 de ataque. Tenemos esta Perona que nos frena la agresión. Acá, esto es un mazo que a grandes rasgos eh, juega mucho en curva, juega con muchos palos, como se dice, que es cartas que no tienen counter, entonces que nos peguen muchas veces 5000 es una debilidad dentro del mazo. Por ende, esta carta, esta Perona, que lamentablemente no podemos buscar en esta configuración del mazo, eh, al bajarla hace que dos personajes oponentes de coste 5 o menos no puedan ser resteados el próximo turno, lo que es equivalente a no pueden atacar, pero también en algunos casos no pueden bloquear, por ejemplo que queramos ir por letal o alguna cosa
o queremos meter presión y evitar los blockers, por ejemplo, de Boa, para que no nos peguen una vida. Y además, aunque yo, si resteamos, o sea, si lo matan, le hacen que yo por batalla o por efecto, y resteamos una carta, vamos a poder jugar entonces un personaje verde de coste 5 menos de la mano. Entonces ahí es que, por ejemplo, esto frena un ataque, luego el turno siguiente podemos atacar, o incluso si nos matan, ya sea, digamos, con un Mars de Imu, el blocker que mata una carta de coste 5 base o menos, podemos luego bajar una Carrot instantáneamente, o una Tashigi incluso, que creo que podría ser mejor. em, en el turno del oponente, lo cual inmediatamente genera la agresión al turno siguiente. Luego tenemos a este Shanks, que esta es la primera carta quizás más, podríamos decir, obligatoria. Fíjense que en cantidad de cartas que tenemos para el turno de 5 dones son varias. Tenemos muchas porque no vamos a tener tanta posibilidad de sacarla. ¿A qué me refiero? Que si uno elige la curva impar, entonces tienes un don, 3 dones y 5 dones, en esos 3 turnos solo robas 2 cartas. La de el turno de 3 dones y la del turno de 5 dones. Más el buscador, pero el buscador, esta perona, solo busca cartas slash, o sea, busca a Tashigi y ninguno otro de los coste 5. Sin embargo, busca nuestro coste 7, busca nuestro coste 9 y busca nuestro coste 10. Entonces, acá es donde reforzamos en el fondo esa parte de la curva con otras cartas para que la probabilidad de verlas sea más alta. Pero Shanks quizás es una de las jugadas más fuertes que tenemos en el turno de 7 dones. ¿Por qué? Porque en nuestro turno, si este personaje es resteado, ya sea por nuestra habilidad, obviamente, o cuando ataca, podemos restear un personaje oponente de poder base 7000 o menos. Lo cual es muy fuerte porque nos permite restear un marco en un ace, o nos permite restear el personaje que acaba de bajar en el turno anterior o en el turno previo, lo cual hace que podamos meterle agresión rápidamente a la mesa o pasar de largo en el caso de los blockers. Y además, al estar resteado en el turno del oponente, que es la segunda habilidad que sale ahí, todos los personajes del oponente reciben menos 1000 de poder. Lo cual, como les contaba, este es un mazo que tiene, que no le gusta la agresión, que le gusta llegar rápidamente al late game, porque ya vamos a ver los big bosses que tenemos, pero queremos llegar lo más saludable posible, con una buena mano, con una buena capacidad de defendernos, y esto obviamente nos apoya en esa dirección y hace que los ataques del oponente sean mucho más débiles o tenga que invertir más recursos para pegarnos más fuerte. Luego tenemos a Dragul Mihawk, en la secreta, una de las secretas de la edición, que de vuelta nos ayuda en ambos frentes. Una carta muy fuerte del turno de 9 dones. Probablemente siempre la vas a querer ver por sobre un segundo chunks. Porque luego puedes bajar un segundo chunks y ahí ya como que el juego del oponente queda totalmente congelado, y muy difícil de darlo vuelta. Salvo que tenga removals o herramientas para remover al chunks o al Mihawk. Pero el Mihawk, ¿qué hace? En tu turno, cuando este personaje es resteado, lo mismo que con el Chunks, podemos restearlo cuando entra en juego con nuestra habilidad, o al momento de atacar, o sea, tras declarar el ataque, se gatilla este efecto. Uno de nuestros personajes oponentes, hasta uno de los personajes oponentes de coste 9 o menos, no puede ser resteado hasta el final del turno del oponente. Insisto, acá no es que no ataque, sino que no puede hacer habilidades que tenga el personaje para restearlo, no puede bloquear, no puede atacar. Incluso si nosotros quisiéramos luego restearlo con la habilidad de Chunks, no podemos, porque le dimos primero la capacidad de no restearlo. Entonces ahí ojo también con el orden de los ataques, porque podemos cometer ese error. Y la segunda habilidad es muy parecida a la habilidad que tiene el Ace Líder, Ace Líder que quizás juguemos en alguna otra ocasión, que en el turno del oponente, cuando el oponente declara el ataque, nosotros tenemos la posibilidad, antes de bloquear o antes de descartar cartas para un counter, descartar una carta a la mano, tracharla, llevarla al trash, ¿no es cierto? Y un líder o un personaje de nosotros gana 2000 de poder durante esta batalla. O sea, básicamente convierte esta misma carta, por ejemplo, que tuviéramos otra copia, la convierte en un 2K. Lo cual es sumamente fuerte para un mazo que, como les decía, quiere llegar saludable al final del juego,
pero desde aquí en adelante todo esto son palos. O sea, tenemos 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, son 4 por 5, 20. Tenemos 23, o sea, tenemos 37, 27 cartas, perdón, que son bricks, que no tienen counter en mano. Entonces, la posibilidad de encontrarnos en una situación en la que queremos bloquear con 1000, con 2000, o que nos están atacando de 6000, 6000, 6000, es alta y es mala. Entonces, esta carta en juego nos da esa opción de descartarnos de una carta. Por último, el último personaje poderoso, y esto es como el que nos ayuda a cerrar el juego y vamos a querer ver uno o dos por partida. En muy raras ocasiones vamos a tener tiempo incluso para bajar un tercero. Pero ¿qué hace? Una vez que lo jugamos on play, podemos restear un personaje oponente, hasta un personaje oponente, y ese personaje que elegimos, o que resteamos, no puede ser, no puede, ¿cómo se llama? Activarse en la próxima fase de refresco. Em, Digo eso así tal cual como lo que escribe la carta porque existen cartas que tienen la habilidad de levantarse por sí mismas activando algún o en otra fase del juego o pagando algún coste. Entonces esto no impide que se levante en todo el turno, sino que solo impide que se levante en la fase de refresco, que es cuando levantamos los dones, levantamos todos los personajes, el líder, etc. Y luego de hacer eso, si el oponente tiene dos o más personajes resteados, entonces nuestro líder gana 2000 de poder hasta el final de la fase del end phase del oponente, o sea, al final del turno del oponente. Lo cual nos convierte en un 7000, en un líder de 7000 de poder, tanto para atacar en este turno como para defender el turno siguiente. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque si empezamos a sumar que quizás te estoy friseando un personaje todos los turnos al atacar, o te estuve limpiando la mesa, entonces no tienes tantos personajes, tus personajes son resteados constantemente, todos los que tienen 7000 de poder, entonces o estoy pasando de largo y te estoy atacando a las vidas, o te estoy limpiando la mesa consistentemente y además recibiendo con menos fuerza todos los ataques de los personajes. Estoy evitando que uno de tus personajes de coste 9 o menos ataque todos los turnos. Cuando llego a esto, ya tengo probablemente el control completo del juego. Si es que tengo la suerte, ¿no es cierto?, de haber visto esto y mi oponente no tiene herramientas para remover, etc. Probablemente aquí ya se empieza a cerrar la partida y vamos a atacar con ataques muy fuertes de 9000, de 10000, de 11000 al oponente, y eso ya es un poco GG. Pero también tenemos eventos defensivos. ¿Por qué? Porque como levantamos 3 dones todos los turnos, idealmente vamos a querer, en algunos casos, asignarlos a los personajes para atacar, y en otras vamos a querer dejar 1, 2 dones o N dones, según qué tan asustados estamos de que puedan ir por letal el próximo turno de nuestro oponente, para defendernos con eventos. Y voy a partir al revés, voy a partir primero con el stage, porque tiene una característica que es clave. Este stage lo que hace es que al jugarlo, robamos una carta. Entonces, en la práctica, a pesar de que cuesta un don bajarlo, es como que jugáramos con un mazo de 46 cartas. Lo cual hace que como que la probabilidad de tener el resto de las cartas que queremos jugar sea más alta. Entonces le da un poquito de consistencia al mazo desde ese punto de vista. Pero además tiene dos cosas clave, que uno, al final del turno vamos a poder activar uno de nuestros dones, lo cual tiene mucho que ver con lo que les acabo de decir y por qué todavía no hemos visto estas 12 cartas, estos 12 eventos. O sea, por qué hay tantos eventos. Para que se hagan una idea, los que no sepan, los mazos de One Piece en general no tienen más de 4 o 6 eventos. No suelen jugarse mucho más, salvo que la habilidad del líder o la habilidad de sus cartas permita jugar con más eventos, como en el caso de un ace rojo, que su habilidad permite descartar eventos, o Rayleigh, que tiene unos eventos que son especiales solo para ese mazo, que son muy muy buenos y que actúan también como counter 2K. Pero en este caso, este state tiene esta doble función de apretar el mazo, de hacer como que fueran 46 cartas. Dos, de activar un don para poder jugar eventos defensivos y de vuelta llegar más saludable a poder bajar estos monstruos de 9 y 10 dones. Y tercero, es una carta más que podemos restear, que fíjense que como no tiene una habilidad que se restea,
siempre va a estar en pie, salvo que nosotros hagamos ya sea la habilidad del líder, la habilidad de Tashigi y una de las cartas que restemos sea el Coffin Boat, o creo que. Ah, o la habilidad de Perona cuando muere, que tiene que haber una carta activa, entonces podemos restear también el stage. Entonces, todas esas razones hacen que este stage cumpla como tres funciones realmente. Y luego los eventos. Este es un evento 1 que da, digamos, porque por uno da 4000 de defensa, si es que tenemos 8 más cartas resteadas, muy similar a lo que sería un Radical Beam, o lo que sería el Never Existed de Imu, lo que sea. Estos son los típicos de eventos que uno paga uno y te defiende 4000 por esa batalla. Este segundo evento tiene una defensa de 3000 que solo es posible de dar al líder. Acá en este caso podemos dársela a un líder o a un personaje, pero cuando tenemos esta en la mano solo podemos proteger al líder. Entonces aquí también hay que tener ojo con nuestros personajes que quedan un poco expuestos cuando solo tenemos esto en la mano. Eh, pero la gracia también de esta carta es que tiene un main effect. Eso quiere decir que en nuestro turno pues lo podemos jugar y podemos pagar el coste de uno y además restear 3 dones más. O sea, en total necesitamos restear 4 dones para restear ya sea 2 personajes del oponente o cartas de don. O sea, un personaje y un don, 2 personajes o 2 dones que tenga el oponente activos. Obviamente que esta carta es muy, muy, muy útil para ir por letal, girar 2 blockers, girar los dones que tiene atrás el oponente para defenderse con estos mismos eventos que estamos viendo, etc. Pero en determinadas situaciones quizás querremos, o cuando conocemos que el oponente no juega con eventos defensivos o no tiene tantos blockers, etc., podemos pensar en descartarlo como defensa en alguno de los ataques durante la parte media del juego. Este evento es uno nuevo que tiene la misma particularidad de ser un counter 3000 para el líder, pero tiene también esta opción de jugarlo durante nuestro turno, jugarlo pagando uno y 2 dones más, o sea, 3 en total, que podríamos decir, podríamos usarlo con la totalidad del efecto del líder. O sea, en 7 dones, bajar Shanks, usar la habilidad, restear este Shanks, parar 3 dones para luego jugar esta carta. ¿Y esta carta qué va a hacer? Es hasta 2 personajes oponentes que estén resteados ya. Acuérdense que, y particularmente lo voy a decir con este ejemplo de Shanks, porque Shanks al restearlo, por nuestra habilidad, va a restear un personaje de poder base 7000 o menos. Y luego, este evento nos permite hacer que 2 personajes oponentes de coste 7 o menos no puedan ¿cómo se llama? Activarse en la fase de refresco siguiente. Entonces, ¿eso qué hace? Que imagínense el turno de 4 dones del oponente bajo algún tipo de mono. Nosotros en el turno de 5 dones bajamos, qué sé yo, Tashigi. En el turno de 6 dones baja otro personaje, nos ataca con el de 4. Y entonces en el turno de 7, en el mejor de los casos, podemos girar nuestro chance, activar la habilidad, girar el personaje de 6, el de 4 ya había atacado, el personaje que bajó en el turno de 4 dones ya lo tenía resteado por atacar, el de 6 se lo resteamos con Shanks y bajamos este evento friseándole ambos ataques para el siguiente turno. Lo cual de vuelta nos da tranquilidad, nos da respiro para poder llegar mucho más tranquilo, jugar un Draco y un Mihawk y controlar la mesa a partir de ese punto. Y por último, este evento que me gustó, lo encontré spicy, que es con 2 dones, nos da 4000 de batalla, va 4000 de poder a un líder o a un personaje, pero también nos permite ¿cómo se llama? Enderezar un personaje, activar un personaje. ¿Por qué esto es útil? Porque a veces no tenemos defensa en la mano. Y como ya les comenté, tenemos muy pocas cartas con counter y algunos de estos eventos solo funcionan en el líder. Entonces, digamos que tenemos una carrot que queremos mantener en mesa porque es un mazo muy agresivo el oponente y queremos mantener congelados sus personajes. Puede ser que querramos defender con Spiderweb un ataque quizás que no es ni tan grande, pero es un 8000 a 6000 y queremos protegerlo con esto para enderezar la carrot y detener las agresiones durante el resto del turno al personaje. Así que nada, con eso voy ahora a poner algunos videos de partidas que grabé. Bueno, aquí tengo una partida contra Boa y vamos a ver cómo nos va. Le puse 2.0 para ir más rápido. Quise ir segundo, más que nada por
desconocimiento del match. Bajé este counter 2K, aquí como ven, es una mano que decidí quedarme netamente porque tenía un buscador. Por suerte robamos este Shanks. Aquí lamentablemente nuestro Xenopan 2 lo ve para abajo, que es nuestro endgame, así que los puse para arriba porque bueno, eventualmente me encantaría ver otro. No vamos a llegar tan profundo en el mazo nunca, así que pierdo la fe rápidamente. Em, bien, aquí básicamente lo que vemos es que arregló su primera vida, nos pega de 7. Pienso en defender, pero al final decido, ¿para qué? Mejor juego normal. Me pego la primera vida, no pasa nada. Le pego 5000, quiero ver qué va a salir de su trigger. Triggerea un buscador, no es crítico, me da un poco lo mismo. Arriesgada esa maniobra, yo creo que no hay que pegarle la primera vía con este mazo particularmente porque no queremos esa agresión tan temprano. Sobre todo porque tenemos el chance del siguiente turno, entonces quizás vale la pena esperar un turno aquí. Em, y decido restear la carrot. De vuelta, creo que mala jugada, debería haber resteado sí o sí a la Kikunoyo. Eh, o por último haber usado los 3 dones para pegar con Kikunoyo a Boa en ese turno. Creo que no. Creo que si vamos a meter presión, hay que meter la presión, la mayor cantidad de presión que podamos. Y acá, bueno, tenía un evento que da 4000. Este evento, creo que esta era una lista un poquito distinta, cambiaba solamente ese evento por, eh, por alguno de los otros que no recuerdo cuál, pero el resto de la lista era igual. Eh, Acá bajo el Shanks, como les decía, súper potente, y ahí voy a hacer una pausa, perdón. Se fijaron que resté el Shanks para restear el blocker. Acá Boa, para los que no sepan, si tiene un Don Attach y uno mata uno de sus personajes, Amazon Lily o Kuya Pirates, de más de 5000 de poder, que son justo esos dos, uno pierde una vida. Entonces, o no le pegamos y pasamos de largo y vamos a sus vidas, o matamos los dos en el mismo turno para, por último, hacer que esa vida que vamos a perder eh, valga más la pena, podríamos decirlo, porque ya vale media carta, o sea, vale 2 cartas en vez de una. Vamos a ver, no me acuerdo qué decidí. Decido ir, parece que a la cara, friseo la boa blocker, claro. eh, Así evito que el próximo turno pueda atacar o defender, lo cual es tremendo. Y pego en 8000 también a la cara, la anterior la defendió y ahí le sale el trigger, el mejor trigger que le podría haber salido quizá, que es esa Gorgon Sisters, que le da un don resteado. Si me muestra 3 cartas, le va a dar un don resteado a todos al líder y personaje, que en este caso van a ser dos. Ahí veo que básicamente me muestra 2 bricks y un 2K. Esto es una lista rara porque tiene esa boa que medio que no se está jugando. Em, no sé por qué no pude jugar, para estos juegos no pude usar los juegos ranked y tuve que jugar ahí al azar con la gente que estaba disponible nomás. Así que lamento que no sean de muy alta calidad estos juegos, pero al menos es para mostrar algunas interacciones. De vuelta, aquí bajé otro Shanks, más que nada porque estoy en el turno de... aquí estoy en el turno de 8 4 de 9 dones, perdón, antes dije que estaban jugando par y no, estaba jugando todo el rato impar. Em, Turno de 9 dones, bajo otro Shanks, porque si no probablemente hubiese preferido bajar los Beppo para disminuir de nuevo la agresión del próximo turno. Em, pero tener 2 Shanks en mesa, acuérdense que por cada uno los personajes del oponente van a tener menos 1000, entonces esto controla muy, muy bien también la agresión desde el otro lado y sobre todo en mesas amplias como las que tiene desarrollada Boda en este match. Eh, Le pongo un don a Carrot, voy con 7000 a las vidas, ya quiero que pasen, ella o el jugador no va a querer probablemente que pegarle esas vidas porque a pesar de que puede triggerear y robar cartas, ya estamos muy cerca del endgame, mi mesa está
tiene dos monos fuertes y fíjense ahí cómo descarta 2-2-1 para proteger ese ataque de 9. Y dado eso, como que pienso, ¿y si le pego 9? Y después digo, no, probablemente ya descarto todos sus counters y me he equivocado. Todavía le queda uno, pero fíjense que ya tiene tres cartas en la mano. Entonces, ¿por qué no insistir con los 5 y pasan? Entonces, creo que ese resultado es mucho, mucho, mucho mejor. Eh, Porque si le hubiese puesto los 3 o los 4 dones, hubiese pasado la vida y tendría dos cartas más en la mano. Una carta más en la mano, perdón. Pero descartó un Kuma. Entonces, en esta posición, el jugador sabe que el próximo turno tengo posibilidad de ir a las vidas, tengo posibilidad de ir por el juego. Fíjense que todo el tiempo he tenido control no de la cantidad de personajes que tiene en mesa, tampoco le he matado a ninguno, sino solamente a través de congelar los personajes. Y aquí esto es muy bueno porque solo sé que tiene un 2K y este evento que restea un personaje de nosotros. Entonces, se podría calcular el letal en el fondo con esta mano, ya que me la mostró completa. Y acá va por 5 y decido que lo voy a tomar porque quiero proteger mis personajes este turno eh, antes que proteger mis vidas, porque sé que probablemente tengo el juego y aquí al no poder limpiar la carrot se ve que ya no puede hacer mucho. ¿Por qué? Porque este turno, como hubiese sido, como yo sabía que tenía el 6 acá y a partir con 9 ese 9 probablemente iba a caer el You're Frightened me iba a restear el otro Shanks, entonces este 9 iba a pasar y iba a robar una carta. Yo no sabía cuál iba a ser, pero en el mejor de los casos era un 2K, ya no iba a tener dones resteados, entonces iba a tener 4K de defensa, salvo que le saliera un blocker, ¿no? Pero hasta el momento no he gastado ningún don, mi turno eh, está limpio, está puro. Entonces, en el caso que fuera 2K, tengo 4, tendría que pegarle 9. Con 9 no se puede defender. Le pongo 3 dones a la carro, voy con 9. Una carta más. Supongamos que otro 2K. Tendría que pegarle con 11 y ahí sería matemáticamente imposible defenderlo. Me quedan 7 dones, 7 a los 5 de mi Hawk. Es un ataque de 12, así que muere. Inevitablemente muere. La otra opción sería que en uno de sus triggers saliera, por ejemplo, un blocker. Hay algunos blockers que salen con trigger directo a la mesa, pero ahí tenía un Lobepo, por ejemplo, para estabilizar, bajarlo sobre la perona, restear el blocker y que no se pueda parar el próximo turno, o incluso restear el Kuma. Y creo que me iría mucho más por defensivo. Aquí piensen que con la Carrot, qué sé yo, friseo la Boa, luego con el Lobepo friseo alguno de estos muchachos. Y si eso pasa, probablemente hubiese ido no, hubiese ido a cara también. O puede ser que haya resteado el blocker y lo hubiese limpiado, quizás con este mono pequeño. No sé, tengo ahí algunas oportunidades. Hubiese resteado el Lobepo y dejado algunos dones abiertos, etcétera. En fin, yo creo que ahí ya no había mucho más que hacer. Quizás el otro turno me podría pegar, pero de vuelta, esto de tener 2000 menos toda la mesa es extremadamente fuerte. Extremadamente fuerte. Así que bien a nuestro oponente. Último match que tengo para hoy es contra un Kusan. Yo, el único regional que he ido fui con Kusan, así que nada, con lo cliqué para ver cómo era este match desde el otro lado. Me quedé con la curva eh, más que nada por, porque tenía el coste 7 y coste 9 y pude escoger, si mal no recuerdo, ir primero. Em, no me acuerdo en verdad si lo escogí yo o no, pero eh, aquí yo me escribí que con la nueva carta coste 4 de Kusan puede mandar al bottom un coste 1 del oponente. Entonces, quizás no fue una muy buena jugada haber tirado esa Kikunoyo, eh, que potencialmente se va a morir este turno. Pero mm, quizás tengamos algo de suerte. Y tuvimos algo de suerte porque no la tenía o no la quiso jugar y prefirió ir por la jugada más,
tradicional de buscador y quizás un Sengoku de coste 3. Yo por mientras, buenísimo poder encontrar la perona para el próximo turno, o sea, para el turno de 5 dones. Veo que el oponente encontró un Ice Block Fezentec, que es el evento de 4000 para el Kusan, y encuentra un Sakazuki de coste 7 y otro evento más 4. Se está preparando para los azotes que le van a llegar al final del juego. Le pego un 5, descarta un Borsalino Blocker. La- es paupérrimo bajar la perona de este turno y frisear dos buscadores casi, pero a, a- a nada es mejor jugar eso. Este mazo me recordó mucho a jugar Shanks rojo, porque Shanks rojo tenía este inconveniente de que tenías un buscador que era la UTA, y luego tenías que jugar en curva. Qué sé yo, un Lucky Rooks, un Yasop, etcétera. Y como que medio que uno estaba amarrado a lo que te saliera en la mano. Si no te salían buenas cartas, eh, no había muchas opciones que tuvieras y muchas cartas de coste alto, entonces tenías la posibilidad o tenías la probabilidad de no tener jugadas para el mid-game y perder un poquito de tiempo, que sería como la iniciativa, podríamos decir, de combate en el juego. Él, en su turno de 6 dones, no baja el Kusan y evita que Perona pueda atacar este turno, que está perfecto porque no tengo tanto counter en mano y prefiero dedicárselo todo a Shanks y que me trate de pegar a Shanks, que es al final un personaje de 9000 y es mucho más difícil empezar a pegarle, digamos, igualarlo en combate, entonces todo el counter que podamos obtener es bueno. Y acá, esta Kiku ha sido tremendamente molestosa, ya lleva 3 turnos atacando por 5000. Eh, Como conozco el mazo de Kusan, por lo general tiene muchos 2K y defender un ataque de 5000 con 2K como que se siente un desperdicio. Entonces, lo que más molesta son los ataques de 5000. O bueno, un ataque de 7000 también. Ahí va a depender si tiene un don abierto o no. Pero no, lo he estado atacando no tanto con la finalidad de pegarle las vidas, sino de descartarle cartas de la mano. Y creo que lo he ido logrando. O sea, lo he ido logrando, digo, ya están 2 vidas y como que no, he atacado puros ataques pequeños. Y acá la jugada de 8 dones clásica de Kusan, si un Kusan no baja un Garp en 8 dones, prácticamente tiene la partida perdida. Es como la jugada donde da vuelta el match, el tempo del match, y usa Aramaki, que por lo que he visto yo lo poco he visto este meta, pareciera ser que Aramaki no es tan útil, y se privilegian las nuevas cartas que salieron en EV04, pero vamos a ver qué más nos tiene preparado. Lo bueno es que al bajar el Mihawk, fíjense que evité que Aramaki se pueda restear, entonces eso quiere decir que no puede bloquear y no puede atacar. Entonces pasó a ser un cartón inutilizado. eh, Le pego de 7000, de vuelta un número molesto de defender para Kusan, muy, muy, muy molesto. Y ahora estoy viendo si quiero pegar 7 o quiero pegar 5. Prefiero pegar 5 para dejarme algo de defensa, porque ya el próximo turno eh, tiene una presencia en mesa mucho más agresiva. Y aquí aprovecho de limpiarle un buscador que no está de más de repente limpiar eh, esos buscadores pequeños que con un par de dones pueden empezar a molestarnos. Sobre todo porque, como les comentaba, los ataques de 5000 en este mazo, los ataques pequeños pero constantes, nos duelen mucho. eh, que sería como lo que le está pasando al Kusan acá de nuestro oponente, que le molesta mucho, creo, o la mano que tenía, no sé, no le permitió defender esos ataques y ahora está con 0 vidas y con una mesa desde mi lado amenazante. Tengo un ataque de 10.000, tengo un ataque de 9000, más una perona que podría morir perfectamente, pero en el fondo tiene que defender luego un ataque potencial de 20.000, si no baja un blocker de 20.000 directo al líder. Y acá me acuerdo de la habilidad de Don Quillo, por suerte, resteo
un, el personaje porque me da lo mismo que me lo mate ahora la Kiku no. Yo ya, 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 ya se pagó con creces eh, el, el, el don que pagué al principio del juego por ella. Y la verdad que estuve a punto de defenderla, ¿eh? Estuve a punto de defenderla con Perona porque eso quería decir que iba a tener que pegarle con 8000 o algo así, entonces iba a ser súper barato defenderla. Pero tampoco tiene tanto sentido ponerle 3 dones para pagar por una carta. Es como matemática del juego, es mejor ponerle 3 dones a algo que ya supera el umbral de ataque. Piensen que si al Mihawk le pongo los mismos 3 dones que le tendría que poner a la Kiku para atacar, así que para que me lo defienda con 1000, si se los pongo a Mihawk son 8000, o sea, tiene que darme 2000 y 2000. Entonces, esos 3 dones tienen mucho más valor en cualquiera de esos 4 otros personajes que tengo en la mesa que en la Kiku. Y sobre todo ahora que ya es por letal y ya la verdad que no me interesa descartarle carta a la mano, ahora solo quiero que muera. Entonces le pego con 10.000, evito la resistencia a Aramaki y le pego con 10.000. Acá creo que podría haber jugado, podría haberle puesto un don. Creo que el ataque correcto era 11.000 o pasar del arco y pegar muchos mil. Pero creo que no estaba seguro que pudiese ser letal. Yo con Kusan he defendido ataques de 20.000, entonces puede tener muchos 2K. Y acuérdense que no ha defendido nada en casi todo el juego, entonces em, es posible que tenga mucha defensa. Y prefiero una jugada mucho más tranquila. Tengo un montón de defensa en la mano. Y sobre todo si puedo convertir a mi líder en un líder de 7000, eh, sí o sí sobrevivo el próximo turno. Con además 2 personajes friseados. Tiene 3 ataques, yo tengo 2 vidas. Tengo que defender uno solamente. No hay por dónde evitar que me ganara. Al final tenía 3 bricks, tenía harta defensa, pero no la suficiente. Bueno, ¿qué te pareció el video? Esta es la lista que estábamos jugando. Como te decía, hubo una partida en la que usé este evento que permite defender con 1 o 4000, resteando una de las cartas adicionales, ya sea un segundo don o el stage, algún personaje que tengamos activo, etcétera. Eh, Creo que es intercambiable, ya sea con Spider's Web. De hecho, Spider's Web creo que eh, es una carta que es útil, pero a su vez dejar 2 dones en pie todos los turnos puede ser un poco constrictivo, sobre todo cuando tenemos más eventos en la mano y quizás preferiríamos defender 2 ataques de 8000, 8000, o sea, 2 ataques de 7 en el fondo con uno de estos y uno de estos, por ejemplo, en vez de tan solo defender un ataque. Pero eh, creo que es mejor, es más fácil cumplir esta condición de tener 8 cartas resteadas. Piensen que por lo general en los primeros turnos no vamos a defender tan agresivamente, sino en los turnos más avanzados de la partida. Y en los turnos más avanzados, si tenemos 10 dones, pagamos 10 en total entre cosas que jugamos, qué sé yo, levantamos 3, el ataque del líder, ya ahí hay 8 cartas resteadas por lo general. Siempre va a haber 8 cartas resteadas. Acuérdense, eso sí, que los dones que están unidos a un personaje o a un líder no se cuentan como dones resteados, se cuentan simplemente como dones que están attached, que están, ¿no sé, vinculados a un líder o a un personaje. Esta es la lista. Me gustó, pero me recordó mucho a Chunks, que es un mazo, era como bastante simple de jugar a grandes rasgos, de aprenderlo, porque era juega la carta más grande que puedas todos los turnos y eso ya era una presión gigante. Este mazo tiene algunas consideraciones más pequeñas, como lo que les decía de saber qué cosas restear, cuándo restear, en qué orden hacer los ataques, sobre todo en estos mazos que tienen triggers y que pueden caer blockers o pueden caer personajes, y quizás esos son los personajes que queremos evitar que se resteen con este, o que queremos restear para luego ir a atacarlos con los ataques más grandes. Creo que hay algunas jugadas distintas que podemos hacer. Y hay otras versiones, yo acá solo por cargar una distinta, esta es una versión que está llena de
de carta picoteo, digamos. Tiene un Trafalgar Law, tiene hasta Jewelry Bunny que permiten frisear personajes, tiene este Doflamingo que permite frisear tres personajes o líder del oponente. Tienen estas otras Bunny, es un mazo que tiene muchas más cartas Supernova. Curiosamente no usa el buscador de Supernova, hay otros que tienen cartas similares a estas y los buscadores de Supernova. Entonces, buscan este mid-game mucho más poderoso, mucho más, o mucho más diverso, con blockers que roban y permiten descartar y nos da ese ciclado de mano que no tenemos, que como les decía, si jugamos 7 turnos, vamos a ver 5 cartas más las 6, 11 y 5 días, vamos a ver 16 cartas del mazo y eso va a ser todo con todo lo que juguemos. Y estas otras cartas permiten subir el buscador, volver a buscar, en fin. No me gustó nada, o sea, jugué un par de partidas con esta versión y me fui a la otra que fuera más simple. ¿Por qué? Porque estas versiones que contienen dos copias de muchas cartas, eh, las encuentro yo al menos mucho más cargadas a la suerte, a que justo veas, no sé, Doflamingo en los match que te van a atacar muy amplio en mesa y tú quieres congelar la mesa, que justo veas esta carta, porque no tienes cómo buscarla. O que al revés, cuando no te sirve la otra, veas justo esta. Entonces, por lo general, prefiero, y los próximos videos voy a tratar de que las listas sean lo más, de hecho, que tengan máximo dos filas de cartas, que eso implica que probablemente tengo cuatro copias de muchas, muchas cartas, eh, para que el game plan que tenemos, el plan de juego sea más o menos el mismo siempre. Eso no implica que no podamos adecuar nuestros ataques, nuestra defensa, si protegemos más la mesa o más nuestras vidas, dependiendo del match, pero eh, creo que eso de vuelta nos hace preocuparnos de los fundamentales, lo cual nos sirve para jugar en cualquier otro mazo y nos sirve para enfrentar cualquier jugada, versus que aprender justo la combinación de cartas útiles para me voy a enfrentar a Roger, entonces tengo que ver esta carta que tengo por uno y esta carta que tengo por dos. Creo que eso es demasiado, demasiado específico y dejándole mucho a la suerte y no tanto a nuestra habilidad en poder sortear con estas cartas que tenemos acá los distintos escenarios. Así que nada, muchas gracias por llegar hasta acá. Si llegaste hasta aquí, comenta algo abajo, no sé, unas calaveritas de pirata o lo que sea. Muchas gracias y nos vemos para la próxima.